Lo siento, perdón. Algunas fallas técnicas de mi parte. Pero ya estamos. Una vez más, le damos la bienvenida a las redes sociales. Gracias a todos los que nos ven por vía Facebook, por los que nos han visitado por YouTube, por TikTok. Les damos gracias a todos porque sabemos que la palabra se debe difundir y la palabra se tiene que predicar. La palabra no es de autonomía privada, sino es para poder compartirla. Si bien, iglesia, ¿cuántos están listos para la palabra del día de hoy? Amén. No los escucho una vez más. ¿Cuántos están listos para la palabra del día de hoy? Iglesia, hoy tenemos la segunda parte de la predicación de la semana pasada. ¿Cuántos llegaron a la semana pasada? ¿Sí? ¿Cuántos vinieron y escucharon la palabra de la semana pasada? ¿Sí? Entonces están listos para que les pregunten esta hora. ¿Verdad? Muy bien. ¿Qué versículo vimos la semana pasada, iglesia? ¿Alguien recuerda? ¿Filipenses qué? ¿No? Filipenses capítulo 1, verso 21. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Sí o no vimos eso? ¿Sí? Muy bien. Vimos, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y recuerdan que la semana pasada vimos que la predicación se dividió en dos. Y la semana pasada vimos acerca de para mí el vivir es Cristo. ¿Recuerdan eso? Pues el día de hoy vamos a ver la segunda parte. ¿Cuántos están listos para la segunda parte? La segunda parte yo la he titulado Morir es ganancia. Una vez más, ¿cómo se titula? Morir es ganancia. ¿Cuántos saben que esta palabra, iglesia, como que nos da como que una paradoja medio rara? Porque cuando escuchamos morir es ganancia, unos dicen, ¿cómo? Pues si yo muero voy a tener ganancia. ¿Cómo pues si yo dejo de existir, cómo es que voy a obtener algo? No es como que una pregunta dudosa. No es como que es algo que escuchas y dices, ¿qué significará eso? El apóstol Pablo, cuando él menciona, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, va más allá de la vida física y nos lleva a la vida espiritual, iglesia. Porque sabemos que este versículo lo escuchamos nosotros cuando algún hermano o alguna hermana parten. Han estado en aquellos funerales donde no tenemos tristeza, pero tenemos esperanza. Y sabemos que la esperanza que tenemos en Cristo Jesús es que si alguno muere en Cristo tendrá vida eterna. Y sabemos que aquellos que mueren en Jesús obtendrán nuevas fuerzas y tendrán una vida eterna. Iglesia, ¿cuántos de nosotros no hemos escuchado este versículo? En los funerales, en las lápidas de los santos en Cristo, colocan este versículo y decimos, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero iglesia, ¿cuántos saben que Pablo no solo se refería a esto? El apóstol Pablo se refería a iglesia, que no solamente hay que vivir para Cristo, sino también hay que morir a uno mismo. A uno mismo. Pablo se estaba refiriendo no a las personas que mueren físicamente, sino se estaba refiriendo a aquellas personas que son capaces de morir a ellas mismas. ¿Cuántos saben, iglesia, que morir a uno mismo no es fácil? ¿Cuántas personas viven en su orgullo, en su dolor, en su arrogancia, en su rencor? ¿Cuántas personas viven en inmoralidad, en impurezas? ¿Cuántas personas viven bajo vicios y sustentos que no son buenos? Iglesia, cuando nosotros escuchamos la frase el morir es ganancia, siempre pensamos en la muerte física, pero Pablo no estaba hablando de un final de la vida, sino él estaba hablando de una vida rendida ante él. Para esto, iglesia, para entender mejor este versículo, yo te invito a que vayamos al libro de Gálatas,
capítulo 2, verso 20, cuando el mismo apóstol Pablo les dice a los Gálatas la siguiente palabra. Gálatas capítulo 2, verso 20. Y cuando ya lo tenga, me da un fuerte amén. Dice la escritura, con Cristo estoy juntamente, ¿qué? Una vez más, con Cristo estoy juntamente, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Saben por qué Pablo podía decir que el morir es ganancia? Porque él ya había muerto a su antigua manera de vivir. Y ahora ya no vivía él, ahora vivía Cristo en él. ¿Cuántos podemos decir el día de hoy, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí? Este versículo es un versículo que todos nosotros debemos aprendernos para no solamente memorizarlo, sino guardarlo y aplicarlo en nuestra vida. Cada mañana, cada tarde, ve por la vida y repite este versículo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo ¿qué? En la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es algo que debemos vivir, iglesia. ¿Cuántos saben, iglesia, que guardar la palabra nos ayuda a entenderla? Nos ayuda a comprenderla. Si no, pregúntenle a esa persona, iglesia, que cuando empieza a querer hacer algo malo y tiene la palabra de justicia guardada en su corazón, dice la escritura, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Si no, pregúntale a esa persona que va a soltar una mala palabra y se acuerda de la palabra que ha guardado en su corazón que dice, de toda palabra ociosa dará el hombre en el día del juicio. Ninguna palabra deshonesta salga de vuestra boca, porque vuestra boca debe dar sacrificios de alabanza, sacrificios de honra a nuestro Dios. ¿Se dan cuenta? Pablo, el apóstol de Jesucristo, él ya había muerto a su antigua manera de vivir. Pablo era un hombre celoso de la escritura, celoso de las leyes. Cuando él mismo se refuta, cuando él mismo habla de sí mismo, él empieza a decir, judío de judíos. En cuanto al pueblo, soy de la tribu de Benjamín. En cuanto a la ley, irreprensible, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. Y todo esto lo he tenido por basura para aquel que me llamó. Wow, es algo precioso. Iglesia, Pablo tuvo que morir a su ego, a su orgullo, a su vida de perseguidor para convertirse en un apóstol de Jesucristo, predicador de la iglesia. ¿Cuántos de nosotros seguimos viviendo en ese ego, en ese rencor, en ese orgullo, en esa soberbia, en esa inmoralidad, en esa impureza? Cuando yo estaba estudiando la ingeniería, a mí me enseñaron una materia que se llama propiedad de los materiales. Y en la propiedad de los materiales me enseñaron que una de las propiedades del hierro es que es un metal muy noble. Un metal noble y un metal muy duro. Que si se trata con cierto cuidado, el hierro puede llegar a tener una durabilidad muy poderosa. Pero ¿qué creen? Hay algo que puede romper el hierro. ¿Y saben qué es? Su propio óxido. ¿Escucharon bien? El hierro podrá ser muy fuerte, pero su propio óxido puede provocar que ese metal tan duro
se rompa. ¿Sabían ustedes que acá hay muchas personas como el hierro? Que han sabido ser fuertes porque crecieron sin un padre, crecieron sin una madre, crecieron solos, aprendieron solos, tuvieron pobreza extrema en la niñez y ahora tienen algo bueno. Pero ¿qué creen? Son duros como hierro, pero tienen cosas en su interior como el óxido, que aunque sean hierro y aunque hayan salido adelante en la vida, si no corrigen ese óxido que tienen, van a terminar siendo quebrados. ¿Cuál es ese óxido que tú tienes? Ese rencor que le tienes a tu padre por no haber estado contigo. Ese odio que le tienes a tu hermana porque siempre fue la favorita de tu madre. Ese rencor que le tienes a tu hijo por cómo se ha portado contigo. Esa inmoralidad sexual que no puedes dejar desde que te casaste. Es más, la tienes desde que eras joven. ¿Qué es, iglesia, ese óxido? Han conocido personas que forman una empresa, son como el hierro. Vivieron pobreza extrema, pero trabajaron duro. Y cuando llegan, forman una empresa y ya tienen dinero, pero ¿qué creen? Batallan con las mujeres y con el alcohol. ¿Y saben qué hacen con ese dinero? Lo malgastan y terminan siendo su perdición. Por mucho que se haya esforzado, por mucho que haya sido un hierro fuerte, terminó siendo acabado por su propio óxido. Iglesia, yo creo que acá hay personas que han sido fuertes como el hierro. Mujeres que han sabido salir adelante sin la ayuda de un esposo. O varones, yo sé que acá hay varones que han sabido ser como el hierro. Fuertes porque sobresalieron sobre sus hermanos. Supieron cómo salir adelante en la vida. Armaron un negocio. Pero ¿saben una cosa? Yo te vengo a decir, ten cuidado de tu propio óxido. No permitas que ese óxido acabe con la fortaleza que has creado durante mucho tiempo. Y Pablo lo sabía muy bien. El apóstol Pablo, él decía, tengo que morir a mí mismo para que yo pueda vivir en Cristo Jesús. Porque sin Cristo no somos nada. Esto me recuerda, iglesia, un predicador se le acerca a un jefe de la tribu. Llega el predicador a una tribu lejana. ¿Y cuántos saben que si se les aparece un hombre así todo robusto, en taparrabo, pero todo maloso, con una lanza, a cualquiera se le quebraría la voz de hablar de Cristo con esa persona? Entonces este predicador llega con el entaparrabo, llega con el hombre y le dice, ese Dios que tienes ahí no es tan poderoso. ¿Cómo te atreves a hablar mal de mi Dios? A ver, dime tú a qué Dios sirves. Y le dice el predicador, mira, y le enseña una imagen de Cristo crucificado. Yo no diría, ¿por qué no el predicador le enseñó la imagen de Cristo resucitado? ¿Por qué le enseña a Cristo crucificado? A lo que el jefe de la tribu se ríe. ¿Ese es tu rey? ¿Ese es tu Dios? Clavado en una cruz. Tan inocente, sangrando. ¿Ese es tu Dios? ¿Por qué dices que es más poderoso que mi Dios? ¿Por qué está clavado en una cruz? Y el predicador, ¿saben qué le dice? El predicador le dice, Él está clavado por amor a ti. ¿Saben qué hizo el jefe de la tribu? Se espantó y le dijo la siguiente palabra. ¿Tu Dios me ama? Sí. ¿Y por amor se clavó ahí? Sí. ¿Por mí? Sí. Yo no conozco otro Dios que me ame así. Porque este Dios al que sirvo, yo le sirvo por miedo. Porque si yo no le sirvo, me mata. Porque si yo le sirvo es una orden. Pero me estás hablando que tu Dios es capaz de morir por mí. Así es. En ese momento el jefe de la tribu mandó a tirar a ese ídolo y sirvió al Dios verdadero.
¿Por qué les digo esto, iglesia? Porque todo se trata de Cristo. Tú tienes a Cristo en tu vida. Todo lo que hacemos, lo hacemos para Él y por medio de Él. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Todo lo que hagáis, háganlo como para el Señor. De corazón, no como para los hombres. Así que la pregunta del día de hoy es, ¿a qué tenemos que morir? ¿A qué tenemos que morir? Lucas capítulo 9, verso 23. Acompáñenme a Lucas 9, 23. Cuando ya lo tenga, me da un fuerte amén. Y vamos a recordar este versículo, porque vamos a estar hablando de este versículo mucho en este día. Lucas 9, 23, ¿ya lo tenemos? Dice la escritura. Y le decía a todos, Jesús, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese. ¿A quién? Niéguese a sí mismo. Quiere decir, niéguese, muera a usted mismo, tome su cruz cada día, sígame. No les está diciendo, si alguno quiere ir en pos de mí, niéguese algunas veces, tome su cruz nada más el fin de semana y entre semana puedes bajarte de la cruz y en la fin de semana toma tu cruz y me sigues. ¿Le está diciendo eso Jesús? Jesús les está diciendo, cada día toma tu cruz y sígueme. Toma tu cruz. ¿Cuántos saben que tomar la cruz de Jesús no es fácil? No es fácil. Cada día vivir tomando la cruz. Hay un dicho muy popular entre los cristianos que circula mucho en la iglesia que dice, pastor, hoy me bajé de la cruz. Ah, caray, ¿cómo te bajaste, verdad? Porque si entonces te bajaste no estabas bien clavado en la cruz con Cristo. Porque aquel que realmente está crucificado, bien clavado en la cruz, no podrá bajarse aunque él quiera. No podrá. Porque estamos hablando de aquel que no puede, no aquel que quiere, iglesia, solamente. Colosenses, capítulo 3, verso 5, lo leímos en esta semana en el Cada Día. Y justamente me salió para hacer esta predicación. Colosenses capítulo 3, verso 5 dice, haced morir pues, una vez más, ¿qué dice? Haced qué? Morir. De nuevo vuelve la palabra morir, ¿se dan cuenta? Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Verso 6 leemos también. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Iglesia, acá no hay hijos de desobediencia. Aquí hay hijos de Dios. Aquí hay hijos que quieran hacer la voluntad del Señor. Bueno, si quieres hacer la voluntad de Dios, necesitas morir a ti mismo. Necesitas morir para tener ganancia. Muchos me dicen, pastor, ¿cómo es morir para tener ganancia? Porque si tú no mueres a ti mismo, no vas a obtener cosas buenas en tu vida. Si tú no mueres a tu orgullo, no vas a obtener cosas buenas en tu vida. Si tú no mueres a tu ego y a tu soberbia, no vas a obtener ganancia en tu vida. Si tú no mueres a tu inmoralidad sexual, a tu impureza, no vas a tener ganancia en tu vida. Si tú no mueres a tus vicios, no vas a tener ganancia en tu vida. Morimos, iglesia, al pecado que nos asedia cada día, al pecado que nos esclaviza, al vicio que nos ata, porque las pasiones que nos dominan, el orgullo que nos amarra, ese es al que debemos hacer morir dentro de nosotros. Iglesia, si tú no mueres, no vas a llevar fruto, no vas a llevar ganancia.
Juan capítulo 12, verso 24. Juan capítulo 12, verso 24. Y a mí me encantan estas palabras de Jesús cuando hablaba. Y sigue hablando. 12:24, ya lo tenemos, iglesia. Esperamos un momento más. Juan capítulo 12, verso 24. ¿Ya lo tenemos, iglesia? Muy bien, ya encontré 3, 4 amenes. Dice, de cierto os digo. ¿Saben lo que significa de cierto os digo? Te lo aseguro, te lo aseguro. Ahora, iglesia, hacemos una pausa. ¿Ustedes creen que cuando Jesús habla una vez es verdad? Ahora, cuando Jesús te lo asegura 2 veces, ¿creen que no va a ser verdad? Y Jesús aquí lo asegura 2 veces. De cierto te aseguro lo que te digo. Que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Qué necesitas hacer, iglesia, para llevar fruto? Morir a ti mismo. Morir a tu antigua manera de vivir. Morir duele, iglesia, pero la ganancia viene después. La ganancia, iglesia, es lo que produce después de la muerte de Cristo Jesús en nosotros. Y les voy a explicar por qué. Cuando yo muero a mi orgullo, gano humildad. Cuando yo muero a mi impureza, yo gano libertad. Cuando yo muero a mi autocontrol, yo gano paz. Y cuando yo muero a mi vieja vida, yo gano a Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta cómo por eso morir a nuestras pasiones nos ayuda a vivir? Romanos capítulo 8, versículo 6. El apóstol Pablo era tajante en esto. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y es paz. Saltamos al versículo 12 y 13. Así que, hermanos, deudores somos, no de la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas por si el espíritu hacéis morir las obras de la carne. ¿Hacéis qué? Morir las obras de la carne y viviréis. Hay que hacer morir las obras de la carne. Miren, iglesia, la semana pasada yo te hablé de 5 mentiras que nos dice el mundo acerca de la vida y la felicidad. Y te contrarresté esas 5 mentiras con la palabra de Dios, ¿lo recuerdan? Muchos yo si les preguntara ahorita, díganme una, seguro no me dirían ni 2, ¿verdad? Pero bueno. Pero espero que hayan guardado bien las 5 mentiras que el mundo te da. Porque si no guardases las 5 mentiras, entonces tampoco guardases las 5 verdades. Mira, iglesia, el mundo está plagado de paradojas con la palabra de Dios. Y les voy a explicar por qué. El mundo te dice, si tú quieres ganar, necesitas acumular. Si tú quieres ser fuerte, necesitas imponerte. Y si quieres vivir, necesitas aferrarte. ¿No te lo dice el mundo? Pero el reino, ¿saben lo que te enseña? Si quieres vivir, tienes que morir. Si quieres ganar, tienes que perder. Y si quieres ser fuerte, tienes que rendirte. ¿Por qué la palabra nos enseña esa paradoja? ¿Saben por qué? Porque en el mundo todo se trata de ti, pero en el reino todo se trata de Cristo. Para vivir necesitas aferrarte porque se trata de ti, te dice el mundo. Dependes de ti. Si quieres ganar, necesitas acumular. ¿Por qué? Porque depende de ti. Y si quieres ser fuerte, necesitas imponerte. ¿Por qué? Porque todo depende de ti. Pero como en el reino todo pertenece a Cristo, ¿qué? Si quieres vivir, entonces tienes que morir porque no es tu vida, es la de Cristo en tu vida.
Si quieres ganar, tienes que dejarlo todo para que venga Jesús a ganar por ti. Y tienes que perder para que Él gane. Y si quieres ser fuerte, necesitas rendirte para que Cristo obre en tu vida. Mateo capítulo 16, verso 25. Jesús nos habla acerca de esta paradoja que el mundo no comprende. Que el mundo está fuerte en este día. Mateo capítulo 16, verso 25 dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Qué paradoja es esto? Porque todo aquel que quiera perder su vida por causa de Jesús, va a hallar la vida en Jesucristo. Pero todo aquel que quiera ganar la vida en Jesús, la va a hallar, iglesia, a través de la muerte a sí mismo. ¡Qué poderoso es esto! ¿Saben a mí qué me dijeron cuando supieron que yo estaba siendo pastor? Y me dijeron, tan joven y tan pastor, a ti te falta disfrutar la vida. ¿Qué no te pones a pensar que estás muy chavo para ser pastor? Estás muy joven para hacerlo. Eso déjaselo ya a los experimentados. Pero yo les dije, aquel que quiera salvar su vida la perderá. Pero yo estoy perdiendo mi vida para hallarla en Él. Yo estoy gastando mi vida por Él. A mí no me importa si a mis últimos días ya no tengo voz o ya no tengo garganta. Habré sabido que yo me gasté la garganta no en un alcohol, no en una droga, no en un cigarro, sino predicando su palabra. Y eso me llenará de satisfacción. Por eso, iglesia, como en el inicio lo dijimos, en Gálatas capítulo 2, verso 20, volvemos a ese versículo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Con quién? Con Cristo. Y miren, iglesia, yo te quiero dar una frase. En el reino de Dios no se vive evitando la muerte, se vive abrazando la cruz. Porque morir, iglesia, es una decisión. ¿Cuántos saben que morir es una decisión? Morir a nuestros egos, a nuestro orgullo, a nuestros vicios es una decisión. Hace un momento leímos Lucas capítulo 9, verso 23. ¿Y qué es lo primero que Jesús dice? Si alguno quiere, ¿cómo dijo? Si alguno quiere venir en pos de mí. Está hablando de decisión. No está diciendo, todos obligadamente se me van a venir en pos de mí. No. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, debe saber que debe tomar la decisión de negarse a sí mismo. Morir a sí mismo. Tomar su cruz y andarla conmigo. Romanos capítulo 12, verso 1, iglesia. Así que, hermanos, os ruego que por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Te vuelvo a repetir algo, iglesia. Nadie puede presentar tu vida por ti. Tú eres el que decides rendirte. El pastor no va a rendir tu vida por ti. El líder no va a venir a rendir la vida por ti. Tú debes rendir y presentar tu vida, iglesia, si tú lo has decidido. Por eso, iglesia, debemos tomar la decisión de soltar todo. Miren, iglesia, hoy voy a tocar un tema muy sensible. Yo voy a hablar acerca de los vicios. ¿Cuántos saben que los vicios
Son esos malos hábitos que han producido un gran mal en la vida de la gente. Un vicio, cuando se vuelve hábito, nos esclaviza. ¿Y cuántos saben, iglesia, que un mal hábito nos esclaviza y nos puede esclavizar durante mucho tiempo? Un mal hábito tiene la capacidad de irte matando poco a poco. Mata tu cuerpo, mata tu alma, mata tu espíritu. El vicio, el mal hábito es lo que produce. Pero te voy a dar una palabra el día de hoy. ¿Sabían ustedes que para ser libre de los vicios necesitas tomar la decisión de dejarlos? No, pastor, eso es mentira. Yo he querido dejar un vicio y no he podido hacerlo. No es cierto. Tú no has podido dejarlo porque no has querido hacerlo. Mentira que lo quieras hacer. No lo has podido dejar porque no quieres hacerlo. Es cuestión de decisión. Pregúntenle al hombre, iglesia, que quiere dejar la pornografía, pero sigue teniendo 2 celulares en la noche. Pregúntenle al hombre que quiere dejar la pornografía y sigue viendo películas que no son correctas delante de Dios. Síganle preguntando a ese hombre que quiere dejar la pornografía y que pasa solo en su cuarto, se aleja de su esposa para poder verlo. Ese hombre, cuando le preguntas, ¿está bien lo que haces? Él te va a decir, no, la verdad no está bien, pero lo quiere seguir haciendo. Pero un hombre, iglesia, que está decidido a dejar el vicio, ¿saben qué es lo que hace? Yo ya no más veré pornografía. Este celular lo voy a quebrar y este que tengo se lo voy a dar a mi esposa para que lo vea, para que lo revise y ella se haga cargo. Si es posible voy a quebrar el internet, si es posible voy a poner el llave en el otro cuarto y se la voy a dar a mi esposa. Y no me voy a desapegar de ella. Eso es decisión. Eso es decisión. Pastor, es que no puedo dejar el alcohol. Pero no buscas ayuda. Sigues teniendo la lata ahí presente, cuando lo que tienes que hacer es ir y tirarla a la basura. Confiarle todo tu dinero a alguien de confianza para que no tengas dinero para hacerlo y con tus amigos alejarte de ellos. Vete de ahí. Huye de los lugares solos. Vete acompañado. Busca del Señor. Pero se dan cuenta que no queremos hacerlo. Eso es mentira. Alguien que quiere dejar el vicio, cuando toma la decisión de dejarlo, lo deja. Pastor, ¿y usted cómo sabe? Porque en mi corta vida como pastor, he tenido muchas experiencias con mucha gente. Y el 100% de toda la gente ha sido por decisión que ha dejado el vicio. El 100%. Pastor, es que si no fumo, no me calmo la ansiedad. ¿Y qué te parece mejor si tiras todos los cigarros? Tratas tu ansiedad con un terapeuta, que te vea un terapeuta y buscas al Señor en oración. ¿Por qué buscar el cigarro y no mejor al terapeuta? Si sigues los pasos del terapeuta y sigues los pasos a veces de lo que te dan, puedes sanar de eso. La ansiedad viene por muchas cosas. Yo presentaba ansiedad hace mucho tiempo. ¿Y saben por qué era la ansiedad? Porque tenía yo inflamado el colon. Cuando a mí me dicen, pastor, ¿sabía usted que la ansiedad también viene por colon inflamado? Yo le dije, no es cierto, no sabía. Yo creí que la ansiedad era un tema nervioso. Y me dijeron, sí, es un tema nervioso. Pero lo que pasa es que cuando por eso está la colitis nerviosa. Y cuando viene la colitis, está conectada con el nervio vago, el responsable del sistema nervioso central. Y cuando tu colon está inflamado, empieza la ansiedad. Yo no sabía eso. ¿Saben cómo se me quitó la ansiedad? Con oración, claro que sí, pero viendo al doctor. Hasta que el doctor no me recetó para mi colon, se me quitó la ansiedad.
Yo creí que ya me estaban ahí mandando espíritus, los satanistas, no sé, ¿no? Y eso uno pensar esas cosas, ¿no? Pero no, ¿saben qué era? Algo físico. De lo cual tenemos nosotros la decisión de cuidarnos. ¿Se dan cuenta, iglesia? Debemos tomar la decisión de morir a nosotros mismos. Debemos tomar la decisión de dejar esos pecados, iglesia. Vean lo que dice Filipenses, capítulo 2, verso 12 y verso 13. Filipenses, capítulo 2, verso 12 y verso 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena. Analicemos este versículo. Dios pone el querer como el hacer, es el deseo de cambiar. Pero quien toma la decisión de cambiar eres tú en el Señor. Cuando al alcohólico o a la persona que batalla con las drogas se le pregunta, ¿está bien lo que estás haciendo? Él te dice, no, no está bien lo que estoy haciendo. Ya Dios le puso el deseo de cambiar. Ahora él, ¿qué tiene que hacer? Tomar la decisión de renunciar a esos vicios y acercarse a Cristo. Por eso, iglesia, la debilidad no se vence esperando, sino ¿saben cómo se vence? Caminando en el Espíritu. Por eso Dios llama y el hombre responde. Dios da gracia y el hombre obedece. Dios pone vida y el hombre elige. Deuteronomio capítulo 30, verso 19, iglesia, vean lo que dice la escritura. Deuteronomio capítulo 30, verso 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, porque os he puesto que delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tú. ¿Qué te dice el Señor? Aquí está. Elige. ¿Lo vas a tomar o lo vas a dejar? Tómalo o déjalo. Miren, iglesia, necesitamos morir a nosotros mismos. Esto me recuerda la historia de un hombre que a pesar de estar cerca de Cristo, no había muerto a sí mismo. ¿Saben de quién les hablo? Del apóstol Pedro. El apóstol Pedro era un hombre que estuvo cerca de Jesús, ¿sí o no? El apóstol Pedro era posiblemente el que más tenía revelación de los 12. A tal grado que cuando Jesús les pregunta, ¿y quién dice la gente que soy yo? Pedro le dice, eres el Hijo de Dios. Jesús le dice, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino te lo reveló mi Padre en los cielos. Pedro era un hombre, iglesia, que estaba con una revelación más grande, pero ¿qué creen? No había muerto a sus emociones. Era un hombre emocionalista, era un hombre temperamental. Justo que cuando Pedro le da esta declaración a Jesús, un capítulo después, cuando se entera que Jesús va a ir a la cruz, ¿saben qué es lo que le dice Pedro? Pedro, Jesús, no vaya a la cruz, que nada de esto te acontezca. ¿Y qué le dijo Jesús? Aléjate de mí, Satanás, porque me eres de tropiezo. ¿Saben cuáles son los errores que cometió Pedro? 3 errores cometió Pedro.
que no lo hacían morir a sí mismo. Número 1, la Escritura dice que cuando Jesús estaba en Getsemaní y estaba orando, dice que cuando llega con Pedro, ¿cómo lo halló? Durmiendo. ¿Y qué le dijo Jesús? Velad y orad para que no entréis en ¿qué? En tentación. Jesús le estaba diciendo, Pedro, vas a ser tentado, vas a ser probado. Necesitas seguir orando. Pero Pedro, durmiendo. Muchos de ustedes ya se quedaron dormidos en su vicio. Cómodos en su vicio. Ah, pastor, pues del diario me fumo una cajetilla. Y yo no puedo tomar una cervecita si no me fumo algo. Y ya están cómodos, durmiendo, no orando. No orando por el vicio para ser libres, no orando para dejarlo, no orando para despreciarlo, no orando para decirlo, no soy del vicio, soy de Cristo. Segundo error que cometió Pedro, habló de más. Señor, si es posible, contigo me voy a la muerte. Es más, si ahorita te aprenden acá, y una vez que me pongan a mí las esposas, Señor, las cadenas. Es más, Señor, si es posible, un latigazo tuyo, un latigazo yo, no importa. Compartimos la cruz, Señor. ¿Y qué le dijo Jesús? Pedro, no seas bocón. No hables por tus emociones. Porque de cierto te digo que hoy, antes de que cante el gallo, tú ya me habrás negado 3 veces. ¿Y qué pasó? Pedro, como no había muerto a sus emociones, le invadió el temor. Porque aprenden a Jesús y llega una mujer y le dice, yo te vi con el Nazareno. No, mujer, estás loca. Yo no conozco a ese hombre. Llega otro hombre y le dice, hey, este estaba con el Nazareno. Habla igual que él. Se comporta igual. Él es del Nazareno. ¿Saben qué le dijo? No, hombre, yo no conozco a ese hombre. Y el último, cuando le dicen, hey, yo conozco a este hombre, él sí andaba con el Nazareno, él es de sus discípulos. ¿Saben qué palabra dijo Pedro? Maldita sea, ya te dije que no conozco a ese hombre. Y cuando él exclama esto, Jesús se voltea y lo mira a los ojos. A mí me quebranta esa escena, iglesia. Cuando Jesús lo mira a los ojos, Pedro recuerda lo que Cristo le había dicho. Y cantó el gallo. ¿Qué hizo Pedro, iglesia? Dice la palabra que lloró amargamente. ¿Cuántos nos hemos sentido así con Jesús? Le hemos fallado. ¿Y saben qué, iglesia? Jesús nos está viendo cuando fallamos. ¿No te has puesto a pensar que cuando estás viendo pornografía, Jesús te está viendo como miró a Pedro? ¿Que no te has puesto a pensar que cuando estás dañando tu cuerpo con vicios, con alcohol, con marihuana, con cocaína, Cristo te está viendo como a Pedro lo vio? ¿No te has puesto a pensar que cada vez que le gritas a un hombre maldiciones, Cristo te está viendo como a Pedro lo vio? Porque somos igual de bocones que Pedro en la emoción. No, Señor, yo te sirvo. No, Señor, yo te sigo. A donde quiera que vayas, yo te seguiré. Mentira. Porque cuando vienen los amigos, lo niegas. Cuando estás en el trabajo, no eres cristiano. Cuando estás en la chamba, no conoces a Jesús. Y cuando te dicen en el trabajo, oye, ¿conoces de Dios? No, yo no conozco a ese hombre. No, yo no conozco a de Dios. Te comportas igual que Pedro. Y tercer error que cometió Pedro. Dice la Escritura que cuando Jesús estaba siendo llevado por los oficiales del sumo sacerdote, dice la Escritura que Pedro lo veía de lejos. Lo seguía de lejos.
Muchos de ustedes siguen a Jesús de lejos, solamente los domingos vienen y se sientan a escuchar una palabra, pero entre semana están de lejos viendo a Jesús. Ah, sí, ahí en la iglesia, ahí se ve. Por eso caemos. Sigues batallando con lo que batallas, porque no oras, porque sigues en tus emociones, hablas de más. Sigues a Jesús de lejos. Yo puedo ver que no lo dice la Biblia, ¿verdad? Pero yo puedo ver que Cristo recompensó a uno de los discípulos que sí lo siguió desde cerca en todo momento. Ese fue Juan. Dice la Escritura que Juan estuvo cerca de Jesús en todo momento. Hasta en la crucifixión ahí estuvo él. Y a él no le importó. A tal grado que cuando Jesús está en la agonía de la cruz, le dice mujer a su madre, mujer, he aquí tu hijo. Hijo, he aquí tu madre. Y muchos dicen, pastor, ¿y en qué lo recompensó? Yo puedo ver que aún Cristo lo recompensó porque fue el único de los apóstoles que no murió tan feo. Que murió de viejo. Sí, pastor, pero en la isla de Patmos y primero le habían echado aceite y no se murió. Sí, pero aún así Dios lo salvó y le dio una vida duradera. Sufrió, sí, como todos los apóstoles y como todos nosotros deberíamos sufrir. Pero ¿cuántos saben que estamos en la gloria? No estamos escondidos. Ahorita puedo hablar y predicar y nadie viene acá. Allá en Irán, en Irak, si yo hiciera esto, ahorita ya tendría los soldados acá con armas en punto de matarnos a todos. Qué feo es cuando se ve ahí en Irán, sale que llegan unos soldados y están grabando y encuentran a cristianos leyendo la Biblia en las alcantarillas, cantando himnos. ¿Saben qué les hacen? Los sacan y los empiezan a matar uno a uno. Y ustedes que están aquí y que nadie les dice nada, no aprovechan la gracia que les ha sido dada. Por eso, iglesia, muchos de nosotros amamos más nuestra vida que lo que es Cristo Jesús. No, es que yo así estoy bien. No, es que a mí me va bien así como soy. Así soy, así seré y así me conocieron y así me voy a morir. Arrogante, grosero, y así me quedo. Y no hay personas, iglesia, que mejoren su vida por eso. ¿Pero qué creen? Cuando Pedro llora amargamente, ahí es donde él muere a sí mismo. ¿A cuántos nos ha pasado que hemos tenido que llorar amargamente en los vicios y nos ha tenido que pasar cosas para poder dejarlo? Aquel hombre que veía pornografía en su casa y fue visto por su esposa y por sus hijos, es cuando dice, ¿qué estoy haciendo? Aquel hombre que se emborracha hasta el caer y al otro día se da cuenta de todo lo que hizo con su familia, se da cuenta que lo que hizo está mal y empieza a aborrecer lo que hace. Hay veces que Dios nos permite llegar a ese punto. ¿Saben por qué Jesús permitió que Pedro pasara eso? Porque Pedro tenía que morir a sí mismo en ese momento para ser alguien diferente después. Cuando Cristo resucita, se encuentra con un Pedro distinto. A mí me encanta esa escena. Cuando Pedro está, dice la escritura que Pedro se deprimió tanto. Y me dice, pastor, ¿y cómo sabe que Pedro se deprimió? No dice que estuviera deprimido. ¿Saben cómo sé que Pedro se deprimió? Porque después de que pasó eso volvió a su oficio de antes, a pescar. ¿Saben dónde estaba Pedro pescando? Estaba con Juan. En eso, a lo lejos ve a un hombre que no se le ve bien su fisionomía, pero le grita a Pedro, ¡hey! Avienta la red sobre la derecha y obtendrás buena comida. Echa la red, hartos peces. Cuando él ve ese acto dice, es Jesús. A mí me quebranta esa parte porque Pedro, en vez de quedarse ahí, ¿saben qué hizo Pedro?
se aventó al mar. Fue a ver a su maestro. Yo puedo ver a un Pedro, iglesia, imagínate. Si tú físicamente hubieras negado a Jesús 3 veces y Jesús te hubiera visto y lo vuelves a ver, ¿tendrías cara para acercarte a Él? Yo no tendría cara, iglesia. Es más, yo le vería y le haría así. Yo creo que si Jesús me dice, pásame el pan, David. Pásame el pescado, David. Pásaselo, ¿no? Pásaselo. No tendría cara. Pero ¿saben qué hizo Jesús? Lo abrazó y le dijo, Pedro, ¿me amas? Y le dice, sí te amo, Señor. Apacienta mis ovejas. Segunda vez, Pedro, ¿me amas? Yo te amo, Señor. Apacienta mis corderos. Y una tercera vez, Pedro, ¿me amas? ¿Y saben por qué Pedro se puso triste? Porque sabía que se lo dijo 3 veces porque 3 veces lo había negado. Y le dijo, Señor, tú sabes que yo te amo. 3 veces tuvo que morir a Pedro a lo que había hecho. 3 veces. Y Cristo lo recibió. Cuando yo veo al Pedro renovado en Hechos, es un Pedro totalmente diferente. Yo veo a Pedro cuando empiezo a leer Hechos capítulo 1, versículo 8 al 16 y digo, ¿qué le hicieron a Pedro? Pedro es distinto. Ahora Pedro se levanta en el Espíritu y empieza a hablar, empieza a predicar. Le predica a 4,000 y se convierten. Pasa la sombra de Pedro y sanan los paralíticos. Ora por los que están muertos, por Dorcas y resucita. ¿Qué le pasó a Pedro? ¿Saben qué le pasó? Murió a sí mismo para que Cristo viviera en él. Qué poderosa palabra. Pero te lo vuelvo a repetir, la decisión es tuya. Si quieres morir a tus deseos, hoy es tiempo de decirle, Señor, yo decido morir a mis vicios, a mis deseos. Es tiempo de que tu propia boca diga, yo renuncio a esos vicios y a eso que he hecho. Yo renuncio. ¿Y por qué renunciamos, iglesia? Para que Cristo viva en mí. Una de mis más grandes oraciones que hago todos los días, y con esto voy terminando. Una de mis más grandes oraciones es, Señor, yo te pido que cuando me vean a mí, no me vean a mí, sino te vean a ti en mí. Que cuando los demonios me vean, no vean a David, vean a Cristo en mí. Que cuando el Padre, tú mi Padre me veas, no me veas a mí, veas a tu Hijo Jesús en mí. ¿Saben, iglesia? Dios es bueno y debemos amarlo y morir a nuestros deseos, porque ¿saben qué? Nuestros deseos no valen más lo que Cristo hizo por nosotros. Te lo vuelvo a repetir, nuestros deseos no valen más que Cristo Jesús. Hace un momento yo le enseñaba a mi hijo cómo tomar la cena, aunque es chiquito, y le decía, me decía mi hijo, ¿y por qué hacemos esto? Y yo le dije, ¿recuerdas cuando te portas mal y te doy vara? Ah, sí, claro que sí. Le digo, ¿sabías tú que papá Dios también, nosotros nos portábamos mal y merecíamos la vara? Pero vino alguien llamado Jesús, que también es Dios y sabe, el mismo, y ¿saben qué hizo? Recibió la vara que el Padre nos iba a dar a nosotros, se la llevó Él, para que tú no recibieras la vara. Ay, ¿a poco sí, papá? Sí. Es como si, por ejemplo, yo te voy a dar vara porque tú te portaste mal, pero llega otra persona y la recibe por ti. ¿No estarías agradecido con esa persona? Ah, pues sí, pues le compro un dulce. Entonces, ¿cuántos más nosotros no vamos a estar agradecidos con aquel que soportó el juicio que nosotros merecíamos? Y para esto te tengo una reflexión final.
Lo que no le entregamos a Dios, iglesia, para que muera, tarde o temprano nos va a matar a nosotros. ¿Escucharon bien? Lo que no le entregamos a Dios para que muera, tarde o temprano nos matará a nosotros. Si tú no entregas la pornografía al Señor para que muera, tarde o temprano terminará matando tu pureza. Si tú no le entregas al Señor tus vicios para que mueran, tarde o temprano van a terminar matándote a ti y a toda tu familia. Hoy es tiempo de que decidas la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Aquí te la pone el Señor acá y tú decides tomarla. Si tú la decides tomar, es tiempo de que hagamos algo. Hoy digamos renuncio a lo que a Dios no le agrada. Y decido vivir mi vida en Cristo. No es fácil, porque es una vida de sacrificio todos los días. Pero si tú decides el día de hoy, no sabes qué, no, adelante, puedes salir vivo de acá, pero muerto espiritualmente. Pero el día de hoy, aquellos que decidan morir a sí mismos van a salir muertos de acá, pero vivos espiritualmente. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Así que en esta hora, te voy a pedir que te pongas de pie, por favor. Vamos a orar, vamos a hacer una oración. Y despedimos a todos los que nos ven desde otros estados de la República, de otros lugares. Bendecimos sus vidas y te esperamos. Y recuerda, el morir es ganancia y es tu decisión. Porque la Escritura dice, porque aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguien abre la puerta y oye mi voz, entraré con él y cenaré con él. Eso es algo que Dios le dice, no al inconverso, sino a la iglesia misma. Te lo dice a ti que me estás viendo. Bendiciones. Vamos a orar, iglesia, en esta hora. Levanta tus manos.